El ictus o accidente cerebrovascular isquémico es una urgencia neurológica que se debe a una isquemia cerebral focal asociada a un infarto cerebral permanente. Este ataque cerebral isquémico es aquel que es más común. Su origen es a partir de un coágulo sanguíneo que va a bloquear o tapar a un vaso sanguíneo en el cerebro. Como podemos observar en la imagen del lado derecho, tenemos un corte de un ataque que hace referencia al lugar infartado, sobre todo el hemisferio derecho. Si hablamos de la etiología de un ictus isquémico, tenemos acá 3 puntos esenciales. Entre ellos tenemos el cardioembolismo, el infarto lacunar y una aterosclerosis de los grandes vasos. En este cuadro tenemos detallada cada una de ellas. Entonces, empezamos por el cardioembolismo, el cual está presente en el 30% de los casos y puede originarse como trombos cardíacos, los cuales se forman en el corazón y viajan por toda la circulación hasta llegar al cerebro. Sobre todo los siguientes trastornos, teniendo en cuenta la fibrilación auricular como la causa más común, seguido por el flúter auricular persistente, una endocarditis infecciosa, cardiomiopatía dilatada, válvulas mecánicas y mixomas. En cuanto al infarto lacunar, estos son pequeños infartos que llegan a medir menos de 1,5 centímetros y ocurren sobre todo en pacientes con una obstrucción no aterotrombótica de las arterias perforantes pequeñas que se encargan de irrigar sobre todo a estructuras pequeñas en la corteza. En cuanto a la causa más habitual de estos infartos lacunares, tenemos a la lipohialinosis, que es la degeneración de la media de las arterias pequeñas y el reemplazo a su vez de lípidos y de colágeno. En cuanto a la aterosclerosis, tenemos que, sobre todo en la circulación intracraneal, hay sitios en específicos en donde se forman estas placas de ateroma, esencialmente en las zonas de bifurcación, como por ejemplo en la bifurcación de la carótida con la arteria cerebral anterior y la comunicante posterior, al igual que tenemos la arteria basilar y sobre todo en la unión de las dos arterias vertebrales. Ahora, hablando un poco sobre la epidemiología, el ictus va a representar lo que es el 62% de todos los accidentes cerebrovasculares y es la segunda causa en el mundo de mortalidad y de discapacidad. También hay un mayor riesgo en lo que se da en las mujeres que en los hombres. De ahí, en cuanto a las manifestaciones, esta va a depender de qué arteria se encuentra afecta. Por ejemplo, si la que está afectada es la arteria cerebelosa inferior anterior, la AICA, va a haber una parálisis facial ipsilateral, además de una disminución de lo que es el dolor y la temperatura. En la cara va a ser ipsilateral, pero en el cuerpo va a ser contralateral. También hay una disminución de las lágrimas y la salivación, y vértigo, nistagmo y ataxia. Por otro lado, si la arteria que se encuentra afecta es la arteria cerebelosa inferior posterior, la pica, o también llamado síndrome de Wallenburg, va a haber disfagia, a lo mismo que la anterior, va a haber disminución del dolor y la temperatura, en la cara va a ser ipsilateral y en el cuerpo va a ser contralateral. Pero la característica es que aquí además se encuentra Horner, que es anhidrosis, miosis y tosis. Además también se encuentra nistagmo, vértigo y ataxia. De ahí, si la arteria que se encuentra afecta es la arteria espinal anterior, va a haber una parálisis que va a ser contralateral, también una desviación de la lengua hacia la lesión y una pérdida de la propriocepción. Y por último, si es que se encuentra afecta lo que es la arteria basilar, si aquí lo que va a provocar es una cuadriplegia y no va a haber un movimiento horizontal de los ojos, sino que va a ser vertical. La arteria cerebral anterior, esta es infrecuente, tiene motor sensorial contralateral, abulia y displasia. La media tiene motor sensorial contralateral, desviación de los ojos, hemianopsia homónima y afasia. La posterior tiene hemianopsia homónima contralateral, ceguera cortical, y los infartos lacunares tienen ausencia de déficits corticales, motor puro, sensitivo puro, mixto puro, atáxica y síndrome de Sartre, que es la mano torpe. También en el diagnóstico tenemos el FAS, que es un acrónimo de caída facial, debilidad del brazo, dificultad para el habla y cuando es tiempo de llamar a emergencia. Cuando nos llega el paciente, tenemos que hacer una buena historia clínica y saber el inicio de los síntomas. La exploración neurológica con la escala de accidentes cerebrovasculares de los Institutos Nacionales de la Salud, donde menos de 5 es leve, de 5 a 9 es moderado, mayor a 10 es grave. También tenemos que hacer una evaluación cardiológica con el EKG, donde vemos signos de isquemia cardíaca aguda concomitante, neuroimagen, donde primero tenemos que hacer la TC, después la resonancia magnética para saber qué tejido es salvable y qué no. Lograr la recanalización oportuna de la arteria ocluida y la reperfusión del tejido isquémico, optimizar el flujo colateral, esto teniendo en cuenta una buena oxigenación e hidratación del paciente y evitar una lesión cerebral secundaria, evitando una hipo o una hiperglicemia. Para la reperfusión aguda tenemos dos mecanismos: trombólisis intravenoso con alteplasa, este de aquí tiene que ser administrado en un periodo de ventana que por lo general es de 4.5 horas de inicio de los síntomas del paciente. Una dosis estándar es de 0.9 miligramos sobre kilogramos con un 10% en bolo de 60 a 90 minutos y una dosis total es de 90 miligramos que no hay que exceder. Para eso hay que saber si nuestro paciente es óptimo, lo cual lo vamos a indagar. Última vez que el paciente estaba bien, afecciones médicas o cirugías recientes, exámenes neurológicos, niveles de glucosa capilar, imágenes y niveles de presión arterial. Tenemos que tener presente complicaciones como hemorragias, que son más insidiosos en pacientes diabéticos, hipertensos y añosos. Y tenemos otra complicación poco común que es el angioedema orolingual. En cuanto a la trombectomía endovascular con stent, esta se usa por lo general cuando el trombo o el coágulo está obstruyendo la arteria, es muy grande o cuando hay contraindicaciones para la trombólisis. En el tratamiento preventivo, las estrategias para prevenir esas recurrencias de ictus se pueden subdividir en dos grandes grupos: las particulares, según el subtipo de ictus y el mecanismo subyacente, y las generales, que son más que nada los factores de riesgo vascular. Estos factores de riesgo van a aumentar la posibilidad de recurrencias. Como observamos en la tabla que se encuentra aquí, van a ser hipertensión, cardiopatía, fibrilación auricular, diabetes mellitus, tabaquismo y abuso de alcohol. El tratamiento óptimo de estos factores va a reducir notablemente el riesgo de recurrencias ictiales y también de otras complicaciones vasculares.